esta noche vamos a entrar a la palabra de nuestro gran Dios. Quiero predicar este sermón que le he titulado Milagros Extraordinarios. Son incontables los milagros extraordinarios que Dios hizo desde la antigüedad. La Biblia está llena de diferentes milagros y sanidades. Dios se movió a través de hombres como Moisés, haciendo maravillas, señales y prodigios de una manera tan poderosa. También a través de los profetas como el profeta Samuel, como el profeta Elías y Eliseo, el profeta Daniel y todos los profetas hicieron también milagros poderosos. ¿Qué podemos decir o mencionar si nuestro Señor Jesucristo también vino a sanar a los quebrantados de corazón, a dar vista a los ciegos, a poner libertad a los cautivos, vino a dar vista a los ciegos, vino a resucitar muertos? Milagros extraordinarios. Pero los milagros, mis hermanos, no se acabaron. Los milagros y las sanidades no se acabaron. Los discípulos, los apóstoles continuaron haciendo milagros y podemos leer los grandes y extraordinarios milagros que Dios hizo a través de los discípulos, a través de los apóstoles. Y gloria a Dios, mis hermanos, gloria a Dios en esta noche, porque su palabra dice en Isaías 59:1, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Gloria a Dios, no se han acabado los milagros, están disponibles para usted y para mí. Dios sigue siendo el mismo, Él no ha cambiado. Él es el mismo de ayer y de hoy y de siempre, por los siglos de los siglos. Dios sigue sanando, hermano, hermana, hombre, mujer que nos está escuchando o nos va a escuchar a través de esta transmisión. Dios sigue sanando, Dios sigue haciendo milagros extraordinarios, sigue liberando, sigue dando vida, porque para Dios no hay nada imposible. Para que Dios se mueva en sanidades y milagros, se necesita escuchar y creer la palabra de Dios. ¿Sí me escuchó? Para ver milagros y sanidades de parte de Dios, se necesita primeramente escuchar, oír, creer la palabra de Dios. Vamos a leer nuestra escritura. Hechos capítulo 19, Hechos capítulo 19, versículo 10 al 12. Es importante que usted lea esta escritura. Hechos 19, 10 al 12 y léalo con una hambre y un deseo por un milagro de Dios. Dice de la siguiente manera: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. De ahí saqué el título de este mensaje, Milagros Extraordinarios. Y quiero hablar en primer lugar en esta noche, oyendo la palabra del Señor Jesús. Oyendo la palabra del Señor Jesús. Por eso, no se distraiga, no se mueva de su lugar.
escuche, reciba la palabra del Señor. ¿Quiere un milagro? Esto es importante, oyendo la palabra del Señor. Nuestra escritura dice que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y esto es exactamente lo que necesita el ser humano: escuchar, oír la palabra del Señor, pero escucharla y recibirla con fe, y no solo por necesidad de un milagro. Porque muchas veces la gente solo quiere el milagro, solamente quiere la sanidad, pero no quiere al que hace los milagros, no quieren al que sana. Su palabra dice en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero tristemente, mis hermanos, sabemos que el mundo rechaza la palabra. No son las palabras elocuentes de un pastor lo que le van a sanar. No son las palabras bonitas de un evangelista, un profeta, un predicador, sino es la palabra del Señor, la cual es viva y eficaz, mis hermanos, es viva y eficaz. Esa palabra del Señor le puede sanar, le puede liberar, puede hacer milagros extraordinarios, pero hay que recibir la palabra con fe. Yo quiero decirle, fue desde que escuché con atención, por eso le digo, escuche con atención la palabra de Dios, no se me duerma. Si usted mira que se está durmiendo su esposo, métale un coscorrón o un pellizcón. ¿Por qué? Porque a veces carecemos de milagros, pero no estamos atentos, estamos ahí embelecidos con el teléfono, estamos ahí espantando moscas. Con atención, mis hermanos, porque esto se necesita fe, esto no es un juego, esto es algo espiritual. Fue desde que escuché con atención la palabra de Dios, ese miércoles 29 de marzo del año 2000, que mi vida fue libre, que mi vida fue transformada, y fue allí cuando escuché con atención que ocurrió el milagro más grande en mi vida, el milagro de la salvación. Luego comencé a escuchar y a leer en la Biblia que Dios es un Dios de milagros extraordinarios. Sinceramente yo desconocía su palabra, no me interesaba. Y Dios no solamente hace milagros extraordinarios, no solo de sanidad, de liberación, pero Dios también puede hacer milagros económicos, milagros materiales, pero se necesita creer y recibir la palabra del Señor. Recibirla, mi hermano, recibirla. Así como yo rechazaba la palabra del Señor, así como yo cerraba mis oídos, cerraba mi corazón, así sigue existiendo, y hay personas que necesitan un milagro extraordinario, necesitan salvación, necesitan sanidad, pero ¿qué es lo que pasa? Rechazan al Señor Jesucristo, rechazan su palabra, y sin fe no hay milagros. Yo he visto por las calles gente que tiene una pierna más larga que la otra, si tan solo abrieran su corazón. He visto mujeres encorvadas con problemas en la columna. He visto, y usted ha visto, si tan solo reciben la palabra, si tan solo escuchan la palabra, porque su palabra dice, ya leímos ese versículo, así que la fe es por el oír, y por el oír por la palabra de Dios. Si tan solo ellos escucharan, mis hermanos. Yo rechazaba la palabra de Dios, y hay mucha gente que sigue rechazando la palabra de Dios, y ahí está la sanidad, ahí está la salvación, ahí está el milagro que necesitan, que nadie lo hará.
¿Cuánta gente ha sido sanada, mis hermanos? Nos maravillamos al ver un video que mandó el pastor José Torres. Este pastor estuvo en coma, un derrame cerebral y estaba a punto de morir. Pero hace poco mandó un video ya recuperado en su totalidad, mandando saludos y agradeciendo por las oraciones. Es un milagro que el pastor Wyman Mitchell siga con vida y esté bien. Dios es el que hace los milagros, no es el hombre y no es como nosotros queremos. Quiero hablar en segundo lugar, instrumentos del Señor. Instrumentos del Señor. Estos milagros extraordinarios no fueron hechos por Pablo y los apóstoles como algo natural. La palabra dice y por mano de Pablo, pero vamos a ver eso más detenidamente. Pero no era algo natural o no era algo que emanaba de ellos. Naturalmente, humanamente hablando, fueron milagros hechos por el Señor a través de los instrumentos humanos y también instrumentos materiales. No es el pastor, no es el ministro, el predicador, el profeta quien hace los milagros. Es el Señor Jesucristo, nuestro Dios todopoderoso. Solamente nosotros somos instrumentos. Yo no tengo poder para sanar a nadie. Cuando hablamos de instrumentos humanos y materiales, podemos hablar de Moisés. Moisés utilizaba la vara para hacer milagros, ¿se acuerda? Y esa vara era señal de autoridad y respaldo de Jehová. Con esa vara, ese instrumento tocó las aguas allá en Egipto y se convirtieron en sangre. Esa misma vara fue la que él tiró al suelo en presencia de Faraón y se convirtió en serpiente. Esa misma vara, ese instrumento fue la que extendió y se abrió el mar Rojo. Con esa misma vara fue que tocó la peña de Oreb y salió agua cristalina. ¿Se recuerda de esos milagros extraordinarios? Usó a Moisés, pero también usó un instrumento material, una vara. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, el Señor usó la barca de Pedro y ocurrió la pesca milagrosa. ¿Se acuerda? Usó la barca de Pedro y ocurrió la pesca milagrosa. También en una ocasión mandó a Pedro a pescar y el primero que él agarrara, que le abriera la boca, y ahí iba a encontrar, y encontró un estatero, encontró para pagar los impuestos. Milagros extraordinarios, usando al hombre y usando también al reino animal, usando cosas materiales, porque solo son instrumentos. El pez solo es un instrumento. Pedro solo es un instrumento. Pablo. El Señor utilizó 5 panes y 2 peces para alimentar a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Usó algo tan sencillo y tan pequeño, milagros extraordinarios. El Señor Dios utilizó a Pedro para resucitar a una discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas. Pedro no era el que tenía el poder, solamente era un instrumento. Y el Señor utilizó también a Pablo para resucitar a Tíquico, el que se cayó desde el 3er nivel o el 3er piso, porque Pedro se extendió en la palabra y estaba muy cansado y rendido de sueño y estaba en la ventana. ¿Cómo se le ocurre? Y se quedó dormido. Imagínense qué somatón. Así que murió. Pero Dios usó a Pablo para resucitar a Tíquico.
Hechos 19:11, nuestra escritura. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Otras versiones dicen de la siguiente manera: por medio de Pablo, pero nuestra versión Reina Valera dice por mano de Pablo, pero otra versión dice por medio de Pablo, o sea que no era Pablo el que tenía el poder. Otra versión, Dios le dio a Pablo el poder para realizar milagros excepcionales. No eran ellos. No hay pastor que tenga poder. Viene de Dios, solo somos instrumentos. Y en esta noche Dios quiere usar su palabra y que usted y yo activemos la fe y un milagro va a ocurrir sobrenatural, poderosamente. Quiero hablar en tercer lugar esta noche, este tercer punto. Yo le puse punto de contacto. Punto de contacto le puse a este tercer punto. El Señor Jesucristo, recordemos que envió a predicar su palabra a los discípulos de 2 en 2, a los 12 y después a los 70. Los envió a predicar, era lo primero que ellos hicieron, anunciar las buenas nuevas de salvación. Pero también el Señor Jesucristo les dio autoridad para sanar enfermedades. Y también les dio autoridad para echar fuera demonios. Ellos no tenían el poder, llevaban la autoridad. Fueron instrumentos para ir en nombre del Señor Jesucristo. Y dicho y hecho, ellos salieron a predicar y sanaban enfermos y echaban fuera demonios de tal manera que regresaban gozosos con el Señor diciéndole: aún los demonios se nos sujetan. Y ellos lo siguieron haciendo, aún después que el Señor ascendió a los cielos. Siguieron haciéndolo, lo que el Señor les mandó. Cuando yo estoy hablando, cuando digo punto de contacto, lo veo en el Señor Jesucristo tocando los ojos de Bartimeo el ciego. ¿Se recuerda? Aquel que estaba junto a la orilla del camino, que estaba mendigando, y Jesús iba pasando por ahí y escuchó el alboroto y él dijo: ¿quién es? Y le dijeron: es Jesús de Nazaret. Así que este hombre clama con todo el corazón, y el Señor se detiene y lo manda a llamar, y él le dice: ¿qué quieres que te haga? Y él le dice que recobre la vista, y el Señor toca sus ojos. Y este hombre fue sanado, recibió sanidad. Hubo un contacto del Señor en este hombre ciego. Cuando la mujer del flujo de sangre tocó el borde del manto del Señor, 12 años llevaba padeciendo de esta enfermedad, flujo de sangre, una enfermedad complicada, y todas las mujeres saben exactamente de qué se trata. Ella sufría mucho de los médicos porque solo le sacaban el dinero y no había nada de sanidad, así que ya lo había perdido todo. Pero escuchó de Jesús y la fe se activó, y ella escuchó las palabras y se determinó a hacer un punto de contacto. Tocó el borde del manto y recibió sanidad. Cuando hablo de punto de contacto me refiero a ese momento cuando Pedro y Juan van a la hora novena, a la hora de la oración, y llegan a la puerta que se llama la Hermosa, la puerta del templo, y ahí ponían a un cojo de nacimiento para mendigar.
y él está atento para recibir una moneda. Y le dicen Pedro y Juan: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, dice la Escritura, o sea, hubo un punto de contacto. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Punto de contacto. Tocó a este hombre. No era Pedro y Juan el que cargaba el poder por sí mismo, naturalmente. Fue recibido. Era Dios moviéndose, su Espíritu Santo haciendo milagros en gente necesitada. Punto de contacto, yo me estoy refiriendo cuando Ananías, aunque con miedo iba, pero por mandato del Señor, Ananías va a orar por Saulo de Tarso, el que perseguía la iglesia. Así que Ananías, por mandato del Señor, oró por Saulo de Tarso. Y también hubo un punto de contacto porque puso sus manos en los ojos y recibió la vista, y cayeron unas como escamas. Y también oró por él, puso sus manos y fue lleno del Espíritu Santo. Punto de contacto. Los discípulos, mis hermanos y mis hermanas, imponían manos sobre los enfermos y eran sanados, perdonados, pero también recibían la llenura del Espíritu Santo. Hechos capítulo 8, 17 al 20. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera que yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Negocio era lo que querían hacer. Y lo que quiero que veamos es que hay un punto de contacto, hay imposición de manos para que el poder y los milagros y las sanidades de Dios se manifiesten. En nuestro texto central, la Escritura dice que llevaban a los enfermos pañuelos y delantales, y los enfermos eran sanados y los espíritus inmundos salían. Y la traducción lenguaje actual dice, Hechos 19:12, para que lo entendamos mejor, dice de la siguiente manera, porque en la versión Reina Valera dice de la siguiente manera, se lo voy a leer para que recordemos y lo tengamos más claro. Hechos 19:12. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero traducción lenguaje actual dice, escuche, la gente llevaba los pañuelos o la ropa que Pablo había tocado y los ponían sobre los enfermos y ellos se sanaban. También ponían pañuelos sobre los que tenían espíritus malos y los espíritus salían de esas personas. Así que Pablo estaba lejos y los enfermos estaban en otra ciudad. Y lo que dice esta versión es que los pañuelos o la ropa que Pablo tocaba
esa era la que ponían sobre los enfermos y sobre los que tenían espíritus inmundos o malos y eran sanados y liberados. Punto de contacto. Ahora quiero que ponga atención. No eran los pañuelos. No era la ropa que Pablo había tocado los que hacían los milagros extraordinarios que nosotros leemos. Era el poder de la palabra del Señor. La fe de la gente era la que activaba el poder del Señor. Tampoco era Pablo y los apóstoles, era Dios. Pero escuchaban la palabra y tenían fe, y con esa fe llevaban esos pañuelos, esos sudarios, esa ropa, y las ponían y ellos decían: vas a ser sano. Pero no era la ropa, no eran los apóstoles, era Dios. Por esta razón, cuando oramos por enfermos, cuando oramos para que los cristianos sean llenos del Espíritu Santo, imponemos manos, los tocamos. Como instrumentos de Dios para manifestar su poder. Pero la fe de usted es la que activa milagros extraordinarios. Porque recordemos que ni el Señor mismo pudo hacer muchos milagros. Hizo unos cuantos milagros de donde Él era nativo. Porque no creían. Para estas conferencias de Prescott que estuvimos viendo, el pastor Paul Stevens predicó el viernes a las 11 de la mañana un sermón tremendo y predicó sobre este punto de contacto. Y él predicó o habló un poco de esto debido al distanciamiento social que hay y que estamos viviendo también nosotros. Porque hay que andar con mascarilla, no abrazos, no besos, no tocarse, por miedo a el COVID-19. Y esto que yo le estoy diciendo, no se trata, escuche bien, no se trata del movimiento brasileño llamado Pare de Sufrir. No se trata de esto, mis hermanos, de un negocio, de algo lucrativo. Con el aceite de la unción, con el agua traída de las aguas del Mar Rojo, del Jordán, las aguas del Mar Muerto, venga y sea sano, con el pañuelo ungido. Por eso, mi hermano, no es bueno que esté escuchando cualquier predicador, porque dicen payasadas, doctrinas de demonios, que el chicle ungido. Ahí anda un endemoniado que besando a las mujeres le saca los demonios. Imagínese el zapato ungido y el chicotazo ungido y que puras tonterías. No ande escuchando a cualquier predicador que se revuelca en el suelo y que se enchamucan. No son manifestaciones del poder del Espíritu Santo. Se trata de milagros extraordinarios por oír la palabra de Dios y creerla. Y creerla. Dios es el que hace los milagros y Él hace su voluntad. Y depende mucho de su fe. Nosotros vimos en estas conferencias, si usted se quedó hasta el final el viernes, vimos cómo oraban por las parejas que estaban ausentes y solo ponían la foto en las pantallas y oraban por ellos porque iban a tal nación o a tal ciudad. Y hasta profecía les daban y no estaban presentes. Solamente estaban ahí en la pantalla y ellos estaban conectados a través del internet y hasta palabra les daban y oraban por ellos porque se busca un punto de contacto de alguna manera, pero no algo como un show, un negocio.
Así que si usted verdaderamente necesita un milagro de sanidad, si usted necesita liberación, solamente reciba la palabra del Señor y créala. Créala, porque su palabra dice: al que cree, todo le es posible. Todo. Vamos a orar en esta noche, mis hermanos, en unos momentos. Estando yo aquí donde vivimos y usted allá en su casa, conectados en la fe a través de las redes sociales, y en el nombre de Jesucristo de Nazaret vamos a creer por milagros de sanidad. Pero lo primero es activar la fe, porque la fe viene por el oír y por el oír por la palabra de Dios. Yo no tengo poder para sanarle, solamente un instrumento. Pero Dios es el que hace milagros. Y ya lo hemos experimentado de esta manera. Ya hemos tenido servicios de oración y nosotros oramos aquí, usted allá en su casa, y muchos han sido sanados, se ha ido el dolor.